Esta es la radio La Verdad del Evangelio, con frecuencia celestial. Transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonícenos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana y conozcan los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso. Estamos con la serie Figuras literarias de la Biblia y hoy el epíteto. El epíteto es una figura retórica utilizada en la literatura, especialmente en la poesía, que consiste en la introducción de ciertos adjetivos calificativos que resultan a veces innecesarios porque describen algo que es básicamente inherente al sujeto. El epíteto es un adjetivo calificativo que aparentemente no añade ningún significado, ya que va implícito en el propio sustantivo. El propósito del epíteto es amplificar una cualidad del sujeto al que se le aplica. Se emplea epítetos para referirse a personajes como divinidades, reyes, militares, guerreros, etc. Tenemos un ejemplo en Génesis 21:16. Y se fue, hablando de Agar, y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Aquí el epíteto es el tiro de arco, para designar una distancia indeterminada. Agar se apartó a la distancia para no ver morir a su hijo. Otras versiones bíblicas traducen el tiro de arco como no muy lejos de allí. Sí, en la Biblia se usan muchas medidas, por ejemplo, la medida tiro de arco equivalía aproximadamente a 100 metros de distancia. Era lo máximo que el hombre más fuerte podía lanzar la saeta con su arco. Otro epíteto que se usa es el estadios. A 11 estadios. Dice que estaba el Señor Jesús de Belén. Estadio eran 128 pasos de un soldado romano en línea recta. Aparece otro ejemplo que, hermano, en Lucas 22:41 dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. También un tiro de piedra es usado como epíteto de una distancia indefinida. Jesús se apartó lejos de sus discípulos para orar. Una versión bíblica traduce como se alejó un poco de los discípulos, y otra traducción dice se apartó de ellos a una buena distancia. Entonces aquí está usando el término de lanzar la piedra con la mano. No hay una distancia definida porque eso dependía de la fortaleza del lanzador. También el que lance un arco depende también de la persona que lo lanza, con la fortaleza que tenga. Pero ya había un poco más de paridad porque habían blancos a los que accedía, entonces ahí se calificaba solamente a los más fuertes. Pero acá esta habilidad era menos común, la de lanzar la piedra con la mano. Otro ejemplo está en Éxodos 25:25. Dice así la palabra de Dios. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás la moldura con cornisa de oro alrededor. Y en Éxodo 28:16 será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Un palmo se usa como epíteto para designar una cierta medida. También se refiere a una medida corta. Algunas traducciones bíblicas le asignan un palmo como unos 20 centímetros. Donde dice en Éxodo 25:25, la NTV, adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y ponle una moldura de oro alrededor del reborde. Recordando que en la Biblia la numerología fue un papel importante. El otro texto, que es el Éxodo 28:16, la NTV traduce el pectoral de una sola pieza de tela doblada en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros cada lado. O sea que en cada lado llevaba 4 diademas. Piedras preciosas. Y esa es la misma medida que se usa en Apocalipsis de la Nueva Jerusalén. Es una ciudad totalmente, lo que tiene de longitud, lo tiene de ancho, lo tiene de altura,
totalmente un cuadrado perfecto. O sea que esas medidas, hermano, tienen un significado. Es que en la Biblia, hermano Waldo, hay medidas de hombre y medidas angelicales. Por eso en nuestra Biblia la mayoría recomienda, en la parte de atrás tiene una tabla, se llama tabla de pesas y medidas. Por ejemplo, aquí el tabernáculo, a Moisés se le recomienda, mira que haga conforme al modelo que te ha sido mostrado, porque lo que está en la tierra es una réplica del original que está en el cielo. Porque en Apocalipsis, cuando Juan es llevado en el Espíritu, dice que vio los cielos abiertos y el tabernáculo de Dios, de que allá donde está el verdadero. Y en Hebreos 7 al 9, habla que el Señor Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no entró en el tabernáculo hecho de manos, sino en el celestial. No con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Entonces, ahí hay unas medidas. ¿Quién tomó esas medidas? Pues los seres celestiales, porque ya no hay ser humano. Por eso se habla de medida de ángeles. Acá en la tierra, el mundo de los humanos, entonces se adaptan esas medidas a la corporalidad, a la estatura del ser humano, para que así las cosas divinas sean entendidas en el vocabulario humano. Nosotros que hablando de la mano, hablamos de la cuarta y del geme. O sea, a veces eso confunde a uno, ¿no? Porque a veces uno trata de traducir la palabra de Dios como un palmo, una cuarta, o un geme, depende de palmo mayor y palmo menor, o sea, la cuarta y el geme, acá en el agua. Respecto a lo que decía el hermano Waldo de la palma de la mano, el primer libro de Reyes, donde el profeta Elías está orando por lluvia, ahí aparece esa medida. Dice que oró 7 veces y a la 7ª vez vio una pequeña nube como la palma de una mano. Ahí damos por hecho que está refiriéndose a la mano entera, con sus dedos abiertos. Pero ahí lo que está indicando es, si le quitáramos a la mano los 5 dedos, nada más la palma, esa es la medida ahí. Para indicar que todavía el milagro fue más sorprendente, que era una nube tan insignificante, tan pequeña, ante las medidas humanas, pero que, como es de Dios, fue suficiente para dar un severo aguacero. Inundar todo ese valle. Amén. Gloria a Dios. Tenemos otro ejemplo en Números 24:20. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. La frase Amalek, cabeza de naciones, es un epíteto para designar la primera nación que peleó contra Israel en el desierto. También perecerá para siempre, resulta otro epíteto, ya que Amalek tipifica la carne. Y la Biblia dice que la sangre y la carne no heredarán el reino de los cielos. En 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no tengáis tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vemos allí, esta es una tipificación de Amalek. Amalek aparece efectivamente ahí cuando el pueblo viene en transición de Egipto hacia la tierra prometida, y Dios nunca les perdonó porque cuando debieron socorrer a Israel lo atacaron estando debilitado y para empeorar la situación lo hicieron a traición, o sea, por la espalda. De ahí entonces Dios designó el borrarlos de la faz de la tierra. Pero siempre existieron las batallas contra los amalecitas, porque como bien anotaba usted, es una tipología: Amalek de la sangre, de la carne, e Israel de la espiritualidad. Entonces siempre existe la lucha del cristiano con su propia carne. Pero aquí donde dice cabeza de las naciones, tiene también un significado un poco más profundo, ya que va a la profecía, donde se nos dice, por ejemplo, en el profeta Daniel, todas las visiones que los reyes tuvieron y que Daniel interpretó, de los imperios gentiles, comenzando con el primer imperio fue Egipto, luego vino Babilonia, luego vinieron los persas, los medos, los griegos y los romanos. Y el apóstol Pablo dice que eso demorará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles al reino de los cielos, porque ahora la gracia de Dios está extendida. Pero una vez entrada la plenitud de los gentiles a la gracia de Dios, se cierra ese paréntesis y entonces el gobierno gentil que ha estado aún sobre Jerusalén, porque hasta hoy día hay
árabes que gobiernan parte de Jerusalén, tienen la mezquita y todas esas cosas, y de otras naciones que se inmiscuyen en las leyes de la nación hebrea. Entonces todo eso es sinónimo o símbolo de Amalek. Por eso se le pone como cabeza de las naciones, porque estaría al frente, pero que al final desaparecerá cuando el Rey de Gloria, que es simbolizado con el jefe de los espíritus, el Señor Jesucristo, pondrá cada cosa en su lugar, porque ese Rey de Gloria es la piedra pequeña cortada no con mano, que viene de lo alto y da en los pies de la gran imagen y la desmenuza, y de eso no queda historia, de esos reinos no queda nada, porque lo que un día fue cabeza luego desaparece, porque la verdadera cabeza de la creación es el Señor Jesucristo. En Jueces 20:16. De aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, y todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Un cabello es algo invisible a determinada distancia. Un cabello viene a ser el epíteto para designar la precisión que tenían estos guerreros. También se puede decir que es una hipérbole por la exageración que se hace. Sí, eran los francotiradores de aquella época. Entonces acá dice la TLA. Había también 700 soldados zurdos que eran muy hábiles con sus hondas, podían lanzar una piedra contra una mosca y nunca fallaban. Acá dice una mosca. Una mosca, pero ninguno de los dos fallaban, ni al cabello ni a la mosca. Dice la versión Torres Amat sobre el mismo texto. Eran 700 hombres muy esforzados y que peleaban igualmente con la izquierda como con la derecha, o sea, eran ambidiestros. Es un detalle que nos agrega acá. Y tan diestros en tirar la honda que podían herir un cabello con una piedra sin errar jamás el tiro. Estamos con las figuras literarias de la Biblia, como con el epíteto. Tenemos un ejemplo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Único Dios verdadero. El epíteto indica que hay un solo Dios. Y verdadero no es una mera cualidad de Dios, sino un epíteto que caracteriza al único Dios. Siempre ha existido un solo Dios y este Dios es verdadero. Hay que entender algunas situaciones. Las naciones que rodearon a Israel siempre tuvieron sus panteones o su colección de dioses. Ellos tenían un dios para la lluvia, un dios para el sol, un dios para la luna, un dios para la guerra, un dios para las fiestas, y para todo tenían un dios. El Dios del pueblo de Israel es uno y único, absoluto. Entonces se usa la Shema, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová el Señor, uno es. Entonces ahí es la unidad de único. Pero luego los sabios dicen que no, que la unidad es compuesta y se puede fraccionar. Entonces se introduce en teología el término unicidad, que denota uno de unidad y único en su especie, que no tiene igual entre nadie. Entonces cuando aquí habla que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, porque lo que afirmó en Isaías y lo repitió, mirad y ved que conmigo no hay Dios, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea que los gentiles o las naciones llamen dioses delante del único de la Biblia no son nada. Y cuando afirma el apóstol Juan que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, está hablando no de una dualidad, sino de la deidad manifestada en la forma visible que estaba ahí, en el Señor Jesucristo. Porque en Colosenses 1:15 nos dice que el Señor Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y en Juan 14, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es la figura corporal del Espíritu eterno, del Espíritu incorpóreo. Entonces, en el Señor Jesucristo converge la deidad en plenitud, porque así está escrito, ¿verdad? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y en Colosenses 2, la NTV dice, porque a Dios en su plenitud le agradó vivir en un cuerpo humano.
Entonces, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero nadie puede conocer al Padre sino a través del Hijo. Por eso algunos traducen Juan 14, 6, nadie viene al Padre, entonces le quitan, cercenan, nadie viene y le agregan, nadie va, porque quieren independizar al Padre del Hijo, y el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre, porque es el mismo Dios manifestado en carne. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted no viene a Jesucristo, no conoce a Dios. Venir es encontrarse conmigo, pero va es no encontrarse conmigo. Va es de despedida. Si usted va, nunca se encontrará con Dios, porque el que viene a Cristo es el que se encuentra con Dios, se encuentra con el Padre. Tenemos otro ejemplo en Primera de Juan 5, 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito, guardado de los ídolos. Amén. Verdadero es un epíteto de Dios, pues Jesús es la verdad en sí mismo. La verdad es inherente a Dios. El pueblo de Israel, recién salido de Egipto, adoraron al becerro de oro. Y en la tierra prometida adoraron todos los dioses cananeos. La idolatría fue la causa principal por la que el pueblo de Israel fue llevado al exilio por todo el mundo. Aún hoy hay más judíos repartidos en el mundo que en el propio Israel. Se calcula que hay 14 millones de judíos esparcidos por todo el mundo, mientras que en Israel actualmente hay unos 9 millones y medio de habitantes. Fíjense la cantidad de judíos que hay todavía fuera de Israel, que no han podido llegar a su nación por los inconvenientes que ya estamos viendo. Bueno, hay varios factores. Uno, que la mitad de esa tierra está habitada por otras naciones que han sido implantadas ahí por organismos como la ONU y todas esas cosas. Entonces, las tribus nativas de Israel no pueden ocupar el espacio geográfico que les pertenece por historia, porque hay alguien ahí. Entonces, si van a reclamar lo suyo, ya declaran conflicto y cosas. Ese es un impedimento. Dos, que el cumplimiento bíblico tiene que ir acorde a lo que el Señor Jesucristo estableció. Y tres, muchas de esas personas que están allá con nombres gentiles, algunos son judíos que tuvieron que optar por esos nombres o epítetos para poder camuflar su identidad y así no perecer ante la persecución férrea que fue desatada sobre ellos. Tenemos que comprender lo que dice, por ejemplo, en Colosenses 1:15, dice la Reina Valera 60, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí se refiere al Señor Jesucristo en dos dimensiones. Primero, como imagen. El Dios del Antiguo Testamento nunca tuvo una imagen. Él siempre tuvo teofanías, o sea, imágenes o manifestaciones visibles. Ejemplo, en la zarza, el Dios de Israel, pero él no es una zarza. En la columna de nubes, que guiaba al pueblo en el día. En la columna de fuego, que estaba alumbrando en la noche. En forma de ángel, como el ángel de Jehová. En forma de varón, en el capítulo 18 y 19 de Génesis, cuando hablaba con Abraham. Y de esa manera se manifestó. Por eso en Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado a los padres en otros tiempos de muchas maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, porque el Hijo es la manifestación suprema de Dios. Entonces, cuando habla aquí, Él es la imagen del Dios invisible, porque aquel del Antiguo Testamento nadie lo pudo ver en su esencia, pero el Señor Jesucristo sí lo ha revelado. Luego dice, el primogénito de toda creación no es porque Él fue creado, sino porque es el primero de todo lo que existe. Él es la causa de todo. Él es antes de todos. Todo fue creado por Él y para Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ese mismo texto en la NTV dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y en el versículo 19 del capítulo 1 dice, pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Pero hay otra afirmación todavía más contundente en el capítulo 2 y el versículo 9 de la NTV. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Colosenses 2:9. Pues en Cristo, que es la imagen visible, que es la parte corporal, la parte física, lo que se llama hijo, habita, no habitó ni habitará en tiempo presente, habita
toda la plenitud de Dios. ¿De cuál Dios? Del único verdadero, del único invisible, del único eterno, en un cuerpo humano. El cuerpo que él tomó, que engendró en el vientre de la Virgen María. Hermano, corroboramos también con 2 Corintios 5:19. O sea, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo Amén. al mundo. Eso no tiene pierde, hermano. Cristo es el presente de Dios. Porque como no lo podíamos ver, nadie puede ver a Dios sin que no muera, lo relata la Escritura. Pero Dios se manifiesta en Cristo. Amén. O sea, la persona de Cristo para que podamos entender su vocablo y lo podamos ver. Porque, hermano, hubo hasta un problema. Nicodemo, que era un entendido, no entendía el vocablo de Dios. Y el Señor le recarga, bueno, si te estoy hablando de las cosas aquí, de la tierra, ¿cómo entonces puedes entender lo celestial? Vida, esperanza y salvación, para este tiempo es la fuente del saber. Es hora de darle like a la programación de Datos Bíblicos si esa es tu preferencia. No olvides, en la página de Facebook nos encuentras como ipuccentralcorozal.com y en YouTube nos vas a encontrar como La Verdad del Evangelio. Escoge allí la programación que te gusta y suscríbete. Dale like a la campanita y de esa manera estarás difundiendo el mensaje de salvación.